Buenas amigos, bienvenidos a otro capítulo de nuestro ciclo cultural Tecniarte. Mi nombre es Gisela, mi compañero acá es Alan, también va a estar con nosotros Nuria y Facundo. Y somos estudiantes de Operación Técnica en ISEC. Hoy vamos a hablar sobre los dioses, semidioses, fuerzas de la naturaleza, Dios, los santos y las formas en que se mostraban en cada periodo y por qué. Empezamos refrescando algunos conceptos básicos generales, como lo sería la periodización, palabra difícil, de la historia occidental. Tenemos las 4 edades o épocas: la edad antigua, la edad media, edad moderna y la edad contemporánea. Como visión antigua, los antiguos tuvieron una profunda conciencia mítica, veían una dimensión más, un sentido más profundo, una explicación en que iba más allá de lo racional. En el mundo que lo rodeaba actuaban dioses, semidioses y héroes. Por lo tanto, las explicaciones de todo remitían a ellos. Los mitos, aquellas explicaciones sobre la creación del mundo, orientaban el sentido de la vida griega que daban respuesta a sus planteos más radicales. Sufrieron un proceso de evolución y cambiaron a planteos más racionales. Para los antiguos, el mundo era una totalidad de determinación religiosa que abarcaba todo. Incluso la divinidad, los dioses, estaban en el mundo, vivían ahí. La vida después de la muerte no era sinónimo de felicidad o premio. Los antiguos logran escapar de una cosmovisión inmanente, pesimista, después del cristianismo. La prehistoria es, según la definición clásica, el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos, antecesores del Homo sapiens, hasta que tenemos constancia de la existencia de documentos escritos. Algo que ocurrió, en primer lugar, en el Oriente Próximo hacia el 3300 a.C. y posteriormente en el resto del planeta. Una creencia es un modelo creado por la mente para satisfacer un deseo, generalmente sobre un hecho real o imaginario, del cual se desconoce o se acepta una explicación racional. Los individuos que comparten una creencia darán por buena dicha proposición y actuarán como si fuese verdadera, recopilando dogmas o estableciendo normas morales que suelen ser necesarias para poder sustentar los dogmas. La religión, a veces usada como sinónimo de la fe o sistema de creencias, se define como creencia sobre todo lo que concierne a lo sobrenatural, sagrado o divino, y a los códigos morales, prácticas, rituales, valores e instituciones relacionadas a dicha creencia. Pensamiento mágico. Consiste en una forma de pensar y razonar basada en supuestos informales, erróneos o no justificados, y frecuentemente sobrenaturales, que genera opiniones o ideas carentes de fundamentación empírica robusta. Básicamente, consiste en atribuir un efecto a un suceso determinado sin existir una relación causa-efecto comprobable entre ellos. Esto es, por ejemplo, lo que sucede con la superstición y diversas creencias populares. Edad antigua. La Edad Antigua es un periodo tradicional muy utilizado en la periodización de la historia humana, definido por el surgimiento y desarrollo de las primeras civilizaciones que tuvieron escritura, llamadas por ello civilizaciones antiguas. Tradicionalmente ha sido el periodo inicial de la historia propiamente dicha, iniciada con la invención de la escritura, precedida de la prehistoria. En el curso de la Edad Antigua surgieron las ciudades y el proceso de urbanización, el Estado, el derecho y la ley, así como grandes religiones como el budismo y el judeocristianismo. Grecia antigua se refiere al periodo de la historia de Grecia, que abarca de la Edad Oscura de Grecia, comenzando en el año 1200 a.C., y la invasión dórica, hasta el año 146 a.C., y la conquista romana de Grecia tras la batalla de Corinto. Los griegos contemplaban en su mitología y teología como la base para el desarrollo en casi todas las áreas, desde la guerra hasta la música y el deporte. La mitología griega se compone de relatos y escritos en forma de versos sobre los orígenes, la naturaleza del mundo y la importancia de la tradición religiosa. Cabe destacar que en la antigua Grecia no existía una obligatoriedad de profesar ningún culto religioso. La cosmovisión griega
sostenía que era posible la existencia de dioses. Estos dioses son inmortales, invisibles y tienen la facultad de la metamorfosis. Tienen características antropomórficas, tienen forma humana. Los dioses griegos más importantes eran los 12 olímpicos. Zeus, el dios del cielo y el trueno, el de mayor rango y más poderoso. Regidor del monte Olimpo, hermano de Poseidón, Ares y Hera, y padre de los restantes dioses olímpicos. Hera, la consorte y hermana de Zeus, reina de los dioses, la diosa del matrimonio y la fidelidad. Poseidón, el dios de los mares, de los océanos y de los terremotos, hermano de Zeus y Hades. Ares, el dios de la guerra, la crueldad y el asesinato. Hermes, el dios mensajero, también de la orientación, los viajeros, los pastores, los ladrones, el consuelo y las reuniones. Hefesto, el dios del fuego, la fragua, el trabajo manual, los artesanos y las armas. Afrodita, la diosa del amor, la belleza y la sensualidad. Artemisa, la diosa de la caza, los animales, la castidad y las amazonas. Demeter, la diosa de la tierra, las flores, las plantas, la comida y la agricultura. Dioniso, el dios más joven del panteón, dios del vino, la naturaleza en estado salvaje y la sexualidad abierta. Otras deidades importantes eran Hebe, la diosa de la juventud y la ayudante de los dioses, Helios, el dios del sol, Selene, la diosa de la luna, Hades, el dios del inframundo y de los muertos sobre los que reinaba, hermano de Poseidón y de Zeus. Perséfone, la diosa del inframundo, hija de Deméter, esposa de Hades. Nike, la diosa de la victoria. Heracles, un héroe y un semidios de fortaleza extraordinaria, llamado más comúnmente como Hércules. Caos, la diosa de lo informe y lo impreciso. Hestia, la diosa del hogar y la familia. Los dioses griegos eran inmortales y habitaban en el sagrado monte Olimpo. Vivían como los seres humanos, formaban familias, amaban y peleaban. Pero tenían enormes poderes y controlaban las fuerzas de la naturaleza. Además, eran incansables y no conocían el hambre. Se representaban con símbolos de su especial poder, dominio o habilidad. Fuego, belleza, guerra, caza, el amor, etc. Entre las 15 principales divinidades se reparten todas las fuerzas de la naturaleza, los atributos y cualidades divinas y humanas, así como sus protecciones en los distintos aspectos de la vida. Eran los dioses más honrados en el ámbito religioso griego. Chamanismo. El chamanismo se refiere a una clase de creencias y prácticas tradicionales que aseguraban la capacidad de diagnosticar y de curar el sufrimiento del ser humano, y en algunas sociedades la capacidad de causarlo. Los chamanes creen lograr contactando con el mundo de los espíritus y formando una relación especial con ellos, aseguran tener la capacidad de controlar el tiempo, profetizar, interpretar los sueños, usar la proyección astral y viajar a los mundos superior e inferior. Las tradiciones de chamanismo han existido en todo el mundo desde épocas prehistóricas. Los chamanes creen lograrlo contactando con el mundo de los espíritus y formando una relación especial con ellos. Aseguran tener la capacidad de controlar el tiempo, profetizar, interpretar los sueños, usar la proyección astral y viajar a los mundos superiores e inferiores. Las tradiciones de chamanismo han existido en todo el mundo desde las épocas prehistóricas. El budismo es una doctrina filosófica y espiritual, no teísta. Comprende una variedad de tradiciones, creencias religiosas y prácticas espirituales, principalmente atribuibles a Buda Gautama. El budismo se originó en la India entre los siglos 6 y 4 a.C., desde donde se extendió a gran parte del este de Asia y declinó su práctica en el país de origen durante la Edad Media. El budismo es la cuarta religión más importante del mundo, con más de 500 millones de adeptos, es decir, el 7% de la población mundial. Judeo-cristiana. El judaísmo y el cristianismo son dos religiones abrahámicas, monoteístas, con varios puntos en común y también con marcadas diferencias, tanto en la teología como en la práctica.
Cada religión tiene su propio ethos y sus fundamentos. No existe ninguna religión que sea completamente monolítica. En cada una de ellas existen valiosas expresiones individuales de diálogo interreligioso establecido por los creyentes. En el cristianismo, a partir del siglo IV, varios sínodos fueron elaborando listas de escritos sagrados que fijaban un canon del Antiguo Testamento y un canon del Nuevo Testamento, siendo este último el utilizado hasta hoy en día. Junto con el aporte greco-romano, aquello que puede denominarse judeocristianismo, constituye uno de los pilares fundamentales de la civilización occidental, así como también un notable factor en la formación del concepto Europa como entidad política, económica y cultural. Con todo, existen también personas de ambos grupos que reconocen la importancia de establecer un diálogo interreligioso que resulte provechoso para ambas partes y dé lugar a unas acciones humanitarias basadas en la cooperación y respeto mutuo. Existen algunas preexistencias visuales que sugieren la necesidad de un reencuentro entre cristianos y judíos. Religiosidad en la Edad Media. Pensar en el concepto de religiosidad medieval resulta tremendamente complicado si hablamos, por ejemplo, de España, país donde durante siglos convivieron tres religiones, la cristiana, la musulmana y la judía, no siempre de forma armoniosa ni pacífica en el mundo que se estaba redefiniendo y reestructurando tras la disolución del Imperio Romano y las invasiones bárbaras en el ambiente general, y la Reconquista y las Cruzadas en particular. No cabe duda que durante siglos la coexistencia de las tres religiones citadas fue aceptada por unos y por otros, dando lugar a un enriquecimiento social, cultural y lingüístico lleno de matices. La Edad Media es una de las etapas históricas en la que la Iglesia cristiana de Occidente, de ser el tiempo en la que se fundaron la mayoría de sus órdenes, que, aunque de distintas naturalezas, pasaron a formar parte de la gran estructura que suponía la institución eclesiástica. La fundación de Roma constituye también un comienzo para pueblos y naciones lejanas, que sienten un vínculo y una particular unidad con la tradición cultural latina. El paganismo, aquel que no pertenece a ninguna de las religiones monoteístas como son el Islam, el cristianismo o el judaísmo, se confronta con el cristianismo. Sus valores son la verdad, el dato relevado, la fe, la esperanza, la caridad, la salvación, el credo y la misión evangelizadora. Las catacumbas cumplieron un papel importante en los inicios del cristianismo, no solo para evadir de las persecuciones, sino para reuniones y Santa Misa. Las paredes son testigo del arte del cristianismo. Pintaban a Jesús como un pastor, un pez como símbolo de Cristo, el chi rho formado por dos letras del alfabeto griego, la X y la P, que puesto el monograma en la tumba indicaba que el muerto era cristiano. El árbol que representa la vida que crece hasta el cielo, la paloma, la paz divina, alfa y omega, primera y última letra del alfabeto griego, quiere decir que Cristo es el principio y fin de todas las cosas, el ancla, la esperanza cristiana, el ave fénix que renace de sus cenizas, resurrección, Cordero representa a Jesús crucificado, el pavo real, símbolo de la resurrección y de la vida eterna.